Buenos días. Vamos a continuar con nuestra bioestadística y viendo que dentro de nuestro programa de planificación estamos en nuestra unidad 3, donde han visto ya validación de las hipótesis, las pruebas de hipótesis que se encuentran dentro de este aspecto de inferencia estadística. Hemos dejado la estadística descriptiva y ahora vamos a adentrarnos dentro de la inferencia estadística. Han visto también el error alfa y beta, y otro aspecto que vamos a ver posteriormente es el de concepto de estimación e intervalo de confianza. Entonces, dentro de este planteamiento, hoy vamos a entrar en la probabilidad. ¿Sí? Es una palabra que ya han escuchado ya en la clase de la doctora Graciela Velázquez. ¿Cuál es la probabilidad? Que es una palabra que van a escuchar en forma permanente. Siempre, y es cierto, siempre hablamos cuál es la probabilidad, y ahora vamos a entrar en el planteamiento estadístico, donde ustedes como clínicos que habitualmente tienen dificultades para reunir una muestra de tamaño necesario para detectar una diferencia definida como clínicamente significativa, que es siempre la visión que tienen ustedes, ¿sí? Como clínicamente significativa. Y ahí hay que recordar que uno trabaja siempre con una muestra que extrae de una población, y esta muestra es representativa. Entonces, acá recordando nada más que eran las hipótesis nulas, donde no están asociadas entre las variables, la alternativa sí están asociadas, y recordar los errores que uno puede tener de rechazar o no una hipótesis nula. ¿Sí? Cuando uno puede tener un error tipo alfa, es rechazar una hipótesis nula verdadera, o beta o tipo 2 es aceptar una hipótesis nula falsa. De hecho, que se tienen en cuenta estos aspectos. ¿Y qué tenemos en cuenta en cuanto a nivel de significancia? Que es el nivel de alfa, que es un nivel de la probabilidad de equivocarse y se fija antes de probar la hipótesis, ¿sí? Uno ya fija de antemano que por consenso dentro del nivel de salud, el nivel de significancia que se tiene de ese nivel de probabilidad de equivocarse del 0,05, que implica que el investigador tiene 95% de seguridad para generalizar sin equivocarse y solo 5% en contra. Ahora, hay otros niveles de significancia del 1%, donde 99% en su favor y 1% en contra, que es la probabilidad de equivocarse. Entonces, aquí hablamos del nivel de significancia. Entonces, lo ideal es tener sin error, donde alfa es igual a 0 y beta igual a 0. Pero en la práctica hay que ya considerar ese error del 5% o del 1%. Y para beta es el 20%. Son los valores aceptables dentro de los métodos científicos relacionados a medicina. Entonces, aquí vamos a ir viendo el aspecto de la probabilidad, siendo que vimos esos elementos que ya ustedes estuvieron tocando, y aquí vamos a ver los sucesos que se realizan en un experimento aleatorio, donde tenemos dentro del espacio muestral, ¿sí?, la E, donde están todos los elementos del universo, y donde se llama suceso a un subconjunto de dichos resultados, ¿sí?, de ese espacio muestral. Se llama suceso contrario complementario de un suceso a A', ¿sí? Y acá ven, dentro del espacio muestral hay un grupo que es A y otro contrario que es A', ¿sí?, donde no están incluidos en A. Entonces,
al formado por elementos que no están en A. Si se llama el suceso unión de A y B, donde podríamos tener la situación en resultados experimentales que están en A o en B, o incluyendo los que están en ambos. Entonces, aquí vamos a usar este símbolo de U, que es unión, ¿sí? Dentro de un espacio muestral hay una unión de A y B. Y por dentro vamos a tener los condicionantes, donde es algo que sucede en A, pero pasaron en B. Entonces, vamos a ir a buscar la probabilidad. Entonces, dentro de esto se llama también intersección, ¿sí? Por eso es importante ver quiénes están en esta intersección, donde A y B, y tenemos una U invertida o simplemente AB, al formado por elementos que están en A y B, ¿sí? A y B. Quedan por fuera los que solamente tuvieron A y los que solamente tuvieron B. Y esta es la intersección, ¿sí? Entonces, aquí es interesante ver suceso contrario, suceso de unión, contrario en que lo que está en A no está en A', ¿sí? Es el complementario. El suceso de unión, cuando hablamos de unión, cuando hay una unión de A y B, y la intersección, donde se combinan A y B, pero no tenemos los que están fuera de ellos, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo cuál es la situación que vamos teniendo dentro de esta explicación, donde hay también una probabilidad condicionada, donde se llama probabilidad de A condicionada a B, A condicionada a B, o probabilidad de A sabiendo que pasa B, ¿sí? Son eventos que van sucediendo y que uno tiene que sacar aquí la probabilidad. Ahora, como dice, tengan en cuenta el error frecuentísimo, no confundir probabilidad condicionada con intersección, ¿sí? Entonces es importante recordar esta diferencia. Condicionada es la probabilidad de A condicionada a B o probabilidad sabiendo que pasa B. En ambos medimos efectivamente la intersección, pero vamos a ver la probabilidad de A U en situación invertida con respecto al espacio muestral, que es 1, ¿sí? El espacio muestral es 1 en total, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en A respecto a B con respecto a B de la población B? Ahora, muchas palabras y que tal vez estén en una forma confusa. Entonces vamos a ir tratando de solucionar esta situación. Entonces, aquí para ir viendo algunas reglas de cálculos prácticas, donde cualquier problema de probabilidad puede resolverse en teoría mediante aplicación de los axiomas, ¿sí? Esto recuerda a lo mejor geometría. Sin embargo, es más cómodo conocer algunas reglas de cálculo. P entre paréntesis A', porque 1 es el espacio muestra, el espacio que uno tiene, el universo. Se le resta la probabilidad de A y eso es A', ¿sí? Después, ¿qué tenemos? La unión de A con B, donde uno tiene A más B, pero restamos donde teníamos la intersección de ellos, ¿sí? Ahora, en la relación de A no unión con B es la probabilidad por lo que está en B sobre A y también viceversa. Entonces, probabilidad de que pasen A y B es la probabilidad de A y que también pase B sabiendo que pasó A. O sea que tal vez esta primera fase quedó claro para ustedes. Esta primera, donde hablamos de la probabilidad de A', es que uno saca del 1 o del 100% la probabilidad de A, ¿sí? En cambio, vemos
que hay una unión de A y B, ¿sí? Pero tenemos que restar esa probabilidad de esa intersección, ¿sí? Entonces, así es como vamos viendo. ¿Qué tenemos que tener? Que podemos tener independencia de sucesos. Dos sucesos son independientes. Si el que ocurra uno no añade información sobre el otro. A es independiente de B, ¿sí? Probabilidad sobre B igual a probabilidad de A, pero la situación de no unión es la probabilidad de A por B. Ahora, A es independiente de B. Entonces, aquí tenemos una situación de qué sucede y que probablemente muchos han realizado sobre esta pandemia del COVID. Han realizado estas tablas, ¿sí? Donde uno tiene, aquí tenemos una frecuencia absoluta, ¿sí? ¿Ven? Entonces, hablan de los sucesos de clasificación de OMS sobre el aspecto óseo, ¿sí? Donde hay personas que tienen normal, hay personas con osteopenia y hay personas con osteoporosis. En este caso, ¿de quién están hablando? De 1000 mujeres, que en ocasión experimento de elegir a una mujer de una población muy grande, el resultado está en la tabla. Entonces, ahora, ¿con qué variable han combinado? Menopausia. Acá tienen que recordar que tenemos menopausia, no y sí. Ambas son variables, ¿sí? Donde aquí tenemos el variable cualitativa, aquí cuantitativa. Esta no y sí es dicotómica. Aquí lo tenemos como una politónica. Entonces, esto ha mostrado la siguiente separación. ¿Cuántas mujeres con una situación normal y sin menopausia y las que sí tienen menopausia? O sea que ven esta combinación y vamos sacando y vamos a entender la probabilidad, ¿sí? Recordando que en esta situación nuestro espacio o el universo es de 1000, ¿sí? Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que una mujer tenga osteoporosis? ¿Sí? Tenemos que recordar que hablamos de 1000. En esta pregunta, ¿qué me dice? Me habla de osteoporosis, ¿sí? Y me van a decir ustedes, es 6, es 58, es 64. En esta pregunta, ¿hablan de menopausia? No hablan de menopausia. Entonces, ¿cómo vamos a tener en cuenta qué valores interesan en esta probabilidad? ¿Sí? Entonces, esa probabilidad de osteoporosis es en 64 mujeres con y sin menopausia sobre 1000. Entonces, es de 6,4%. Entonces, es importante tener en cuenta la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de una mujer tenga osteoporosis? Es sobre 1000 y es 64, 6,4%. Muy bien, vamos a ir avanzando. Ahora dice, probabilidad de tener osteopenia u osteoporosis, ¿sí? Entonces, existe acá una combinación, por eso siempre estamos hablando del total de mujeres. ¿Y cuántas tuvieron osteopenia? 467. ¿Cuántas tenían osteoporosis? 64. No tenemos en cuenta menopausia y eso se supone que habla de 0,5, ¿sí? Multiplicamos por 100 es el 53%, ¿sí? Son sucesos disjuntos. ¿Qué quiere decir? Que no hay acá una combinación de osteopenia y osteoporosis, ¿sí? Entonces, aquí es que hablamos de son sucesos disjuntos.
que al término de esta presentación van a entender mejor qué es disjuntos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a otra pregunta. Probabilidad de tener osteoporosis o menopausia, ¿sí? ¿Sobre quién estamos hablando? Sobre estas 1000 mujeres. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Donde es osteoporosis con en general, ¿sí? Que es 64 sobre 1000, 697 que es, ¿sí? Las que tenían dentro de esta clasificación menopausia, ¿sí? Son 667. ¿Y qué se resta? Justamente es el grupo que tiene osteoporosis y menopausia. ¿Recuerdan aquello donde teníamos esa situación de intersección? Y aquí está esa intersección donde se resta este valor. Dice, no son sucesos disjuntos, sí, porque combina osteoporosis con menopausia, ¿sí? No son sucesos disjuntos y esto me da 0,70 o el 0,73 o el 70%. Entonces, osteoporosis 64 sobre 1000, menopausia 694 sobre 1000, ¿sí? Porque contemplan los dos grupos, pero acá sacamos donde existe esa combinación de osteoporosis y menopausias. No son sucesos disjuntos. Entonces, ahora, probabilidad de una mujer normal. Aquí probablemente les resulta bastante fácil. ¿Cuál es la probabilidad de una mujer normal? El total de mujeres eran 1000. ¿Cuántas eran normales? ¿Habla menopausia? No habla. Es 469 sobre 1000. Entonces, así tienen este valor y tienen dos probabilidades. Aquí hablan de las personas el 1 o el 100% menos las personas que no son normales. Las que no son normales es toda esta combinación, ¿sí? Por eso es que hay una combinación de osteopenia y osteoporosis, ¿sí? Que es lo que no está dentro del grupo normal, que es otra manera también de calcular. Entonces, ¿qué tenemos? 46,9% de probabilidad de una mujer normal. Entonces, acá tenemos otro ejemplo nuevamente de si es menopáusica, probabilidad de osteoporosis. Entonces, si es menopáusica, nuestro total ya es 697, ya no es 1000. ¿Y cuántas con osteoporosis? 58. Esto me da 9,8%. Entonces, así. Aquí es interesante este siguiente planteamiento. Nosotros vimos en la primera, si es menopáusica, probabilidad de osteoporosis es 9,8%. Ahora, probabilidad de menopausia y osteoporosis, ¿sí? Probabilidad de menopausia y osteoporosis. Acá sí tenemos en cuenta 1000, ¿sí? Porque es menopausia y osteoporosis. Entonces, tenemos esa combinación, es 58 sobre 1000, es 5,8%. Esto es menor al de arriba, porque si es menopáusica, aumenta ese riesgo. Entonces, así es que uno va sacando y acá tiene la explicación cómo vamos teniendo otra vez si queremos tener un entendimiento mayor de cómo se efectuaban estos cálculos. Y aquí tenemos el tema de conjunto disjunto, son aquellos que no tienen elementos en común, ¿sí? Entonces, en consecuencia, los conjuntos A y B son disjuntos. Entonces, sobre esto hemos visto la probabilidad, la unión, la intersección,
ser complementario dentro de este proceso.